Perdón. Que escuché jugar. Joaquín Doldán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me acaba de decir Montevideano. Doldán Montevideano. Yo soy ¿verdad? montevideano, Sí. del cerro. ¿Qué No, teoría? en realidad soy del cerro de Montevideo. No sé si Ah. es lo mismo. Ahí No nomás. sé si es Ahí, exactamente Supo igual. ser una ciudad vecina. Exactamente, Me exactamente. acaba de refutar el tema del montevideano versus chico del interior, que en el interior también hay actos de violencia, Sí, está lleno, que se sabe en las sí. noticias, que da Mariano después de noche, Sí. se conocen actos de violencia ¿Sabes que lo que, ocurren lo, en el que, interior. lo que se ve? Una Ujú. cosa que se ve del mundo que es bastante decepcionante cuando lo entras a mirar, nos parecemos todos demasiado. Cuando qué salado lo que estás cuando diciendo. estás mucho lado, En el mucho en mundo, un sí, lado, sí. Pensás que somos re diferentes sí, algunas culturas y terminamos terminás siendo... pareciendo demasiado. Porque somos Sí, todos seres humanos. Totalmente. Somos todos humanos. Esa es la parte Y linda. terminamos siendo todo nene de mamá. Y las mismas miserias que- y las mismas cosas. Totalmente, que si no la llamamos durante 48 horas se ofende, coso, y si no vamos los domingos se cale. Es igual. Le pasa a un, Algo que nos une, a un uruguayo, a un mirá cómo ruso, a un enlaza. chino. Sí, sí, A ver, tal a ver. Mirá cual. cómo es así. enlaza el tema del tipo. Algo que nos une es el fútbol, por ejemplo. Sí, exacto. En el que es- mundial, ve que toda la cosa tiene. Me tiene podrida el fútbol. Nos terminamos. Te tiene podrida, por eso traje libros de fútbol. Bárbaro. Para que te termine de la Y historia. hasta acá de fútbol. Pero mira, te voy Y a hoy Mariano está penetrado por las selecciones Argentina y Brasil No, que están por claro. jugar. Estoy excitado porque se puede dar ese partido en semifinales. Qué lindo. Que quiero que se dé. Qué lindo aparte. que se dé ese partido, claro, Mm. claro. A mí me gusta mucho el fútbol, pero aparte me gusta lo que hay atrás del fútbol, los pequeños gestos, las cosas, las historias. Y estos Pensé libros que la que traigo. directiva y la FIFA, porque lo que hay por detrás del fútbol No, es una mafia. Curelli. La FIFA sancionando jugadores es como que, no sé, Al Capone te ponga una multa un día, ¿viste? Sí. Vos decís, ¿en serio vos me vas a...? Sí. No, Como pero que es ya una que el regla del destripador juego. No, me y diga hablando a mí, del tema de los sacaste una árbitros. muela un día. Yo creo que nos perjudicaron, es cierto, pero hay mucha manija con eso de que los mandaron para la casa al iraní, al alemán, porque nos perjudicaron. Claro. Pero en realidad ya mandaron para la casa a un montón A los porque quedan los uruguayos mejores. también, A Andrés claro. Matonte lo mandaron para la casa y no perjudicó a nadie, por ejemplo, ¿entendés? Qué mensaje ¿Cómo? también ese para nosotros. Se va recortando. Claro, o sea, hay un lógicamente. corte y quedan los mejores para arbitrar Igual los partidos más hay importantes. una Lógico. cosa que se repite mucho que es, el fútbol son detalles. No, es yo una digo- frase que se dice todo Yo el digo año, porque hay ¿no? gente que tiene la sensación de que solamente sacaron del Mundial Claro. a los dos árbitros que nos No. Para esa perjudicaron. gente no se coman la Sacaron pastilla. a esos porque Sacaron a cometieron muchos. errores y sacaron a otros que, Claro. que tampoco anduvieron. Exactamente. Pero es tampoco cierto que anduvieron se tan bien. repite mucho eso, el fútbol son detalles. Y nosotros quedamos fuera por detalles. Hay una cosa de injusticia ahí flotando que no está buena, más allá de todo. Les quería contar hay muchos libros de fútbol, por ejemplo, aprovecho para mencionar Sangre de Campeones de Alejandro, Sí, nuestro claro compañero que sí. Alejandro Jiménez. Ay, míralo. Que vamos a tirar más riendo para casa. Y este libro, por ejemplo, Cenizas, Cuentos de Fútbol Uruguayo, de Ediciones El Túnel, que aprovecho para recomendar la revista El Túnel, una revista sobre la identidad. Yo la tenía esa. Maravillosa. Supe leerla, linda revista. Maravillosa esa revista. Pero voy a Estos detener. son cuentos. Estos son Elisa. cuentos. No sabés con cuál quedarte. Son maravillosos todos los Mirá, cuentos. está Mateo Mañone, Agustín Lucas, que es Ahí va. exfutbolista. Sí. Futbolista, claro, sí, sí. Fermín Escribe. Solana, rockero. Sí, Y Nigor siga. Tagaray. Mirá, está. Pensé que ibas a leerlos todos, por eso hice la pausa, así como para que. No, está, son solo muchos. tres. Son muchos. Está, por ejemplo, Seba Cittadini, que es el amigo que quiero recomendar hoy especialmente. Este libro que aparte, mañana mismo, acá tengo el dato, si mi teléfono reacciona, se presenta en Sangrilá. ¿Estamos con la presentación del libro? vos? Presentaciones de libros, Y sí. de regalo para Navidad. Acá, aparte me mandó datos como precisos para que en la Biblioteca Popular Sangrilá a las 19 horas presentan Mónica Wellington y Alejandro Camino, dos queridos amigos también, en Venezuela y San Francisco frente a la escuela dentro del Centro Cultural Sangrilá. Es mañana y es maravilloso, Asomando por el túnel, protagonistas de una identidad redonda de Seba Cittadini con unas ilustraciones espectaculares Asomando de por el Esteban túnel. Isnardi. Dominando la emoción. ¿Sabés qué? Tiene una cosa, una banda sonora. ¿Sabés qué está buenísimo de esto? Yo, por ejemplo, y vas leyendo varios, y recordás, Enzo Francescoli, por ejemplo, Sí. el príncipe. ¿Sabés que nosotros le silbábamos, Sancho? Uno a veces habla la inteligencia de la hinchada. Nosotros le silbábamos a Enzo Francescoli en la Sí, selección. claro. ¿Se acuerda de Rubén Paz, Bueno, por pues ejemplo? lo que pasa es que Enzo Francescoli fue un gran jugador, ganó 3 Copas América, pero también tuvo un periodo en la selección en la que no rendía tanto. Claro. Y tuvo un periodo en la selección en la que no quiso venir a jugar por Uruguay. Es verdad. Entonces la gente le silbaba eso también. Claro, pero hay como una especie Después de... ganó Cuando uno tres- revisa las después ganó historias- 3 Copas América, ¿no? Claro. Sí, sí. Cuando uno revisa las historias de algunos jugadores, por ejemplo, entre Rubén Paz y Georgian de Rascaeta, lo que pasó, hay una cosa similar a Rubén Paz, había gente que lo asimilaba a Maradona. Decía que jugaba casi como Maradona. Sí, sí, claro. Tenía ¿Mirá? características muy parecidas.
Y a pesar de que participó en tragedias de la selección, también participó en minutos de oro. Hubo parte de la hinchada nacional que también silbó a Luis Suárez cuando era un pibe. Claro, exactamente. Y yo me Y acordaba, que le gritaban cosas. me acordaba el otro día de los gestos, ¿no? De los gestos de esto de Suárez, de Cavani, estos gestos que tuvieron, que uno a veces se queda con ellos y decía, qué triste que lo último que pase el Cavani fue que no le cobren un penal y que le pegue un piñazo al VAR, que sea como la última imagen saliendo de un estadio en un mundial. Yo sé que qué injusticia esa. En un mundial seguro y en la selección es probable también. Que todo no Sí, puede sí, ser es difícil posible, que vuelva a la selección. Pero yo creo Cavani. que hay una Exacto, cosa, no, pero hay una y cosa todo que este libro rescata de todos los íconos que populares, de todos lo que muestran que hay como una parte que tiene que ver con el héroe. El héroe tiene una parte trágica. Si ustedes vean en los héroes de la historia, hay un momento en que el héroe pierde una batalla, le pegan un bal. Hay como una parte esa de. Esa es la parte que yo te recomiendo, porque es un libro de humaniza. fútbol que no habla de fútbol exactamente. Me re gusta. Y qué lindas ilustraciones está Paola Montero también. Es míralo. espectacular, porque la historia de Pablo Montero es fabulosa. Sí. Pablo Montero y sus faltas. Y Obvio. ese estilo de juego que Muy de patada, venía ¿no? del padre, claro. Manuel Soriano escribió este libro. Yo, por mi edad, no puedo decir el título. Canten putos. Gracias. Tú Él qué, es argentino. querida. Es Vive en argentino, Uruguay. vive en Uruguay. Ya hemos recomendado libros de él. Sí. Y tiene una cosa fabulosa que es lo mismo que hace Seba. Agarra una historia que tiene que ver con el fútbol, en este caso los cantos de las tribunas, y hay como toda una intrahistoria de por qué se genera ese canto, Ah, de mirá. qué relación tiene, Sí. de por qué está ese cantante, que está buenísimo. Son libros de fútbol que yo recomiendo muchísimo para hablar de otra cosa que no es el fútbol y para dinamitar. Hay algo que pasa mucho en la cultura popular y en la cultura, digamos, más intelectual de los países, que es enfrentar el fútbol como un deporte popular con que la gente que mira fútbol no piensa, que el fútbol qué sirve golazo. para no pensar. Y justamente al contrario. Yo creo que esa leyenda hubo quien la alimentó, ¿no? Borges, por ejemplo, que dijo un día mirando un partido de fútbol, dice, esto se resuelve dándole una pelota a cada uno, ¿no? Ese tipo de comentarios que vos decís, decir que el fútbol es solamente 11 tipos o 22 tipos Con una corriendo a una pelota. pelota, es como decir que Hamlet es papel y tinta. No, ¿no? no. Es reducir demasiado la historia. Hay la historia que me gusta mucho de Borges. Borges fue a ver con Enrique Amorim, un uruguayo que era su primo, que fue amante de Lorca, aparte. Ah, bien. Estuvo en la Ey, final. el dato. El datazo. Estuvo en la final de Uruguay-Argentina. ¿no? En la del 30. En la del 30. Y se fueron en el primer tiempo, pensó que había terminado, ni siquiera sabía que había dos tiempos. Wow. O sea, paró el partido, se fueron todos y dijo, Me esto muero. terminó, dijo, y se fueron. Y lo más lindo es que cuando salen, uno le confiesa al otro, yo la verdad que quería que ganara su equipo. Y dice, yo también. Pues, o sea, era tan caballeroso que estaban todos esperando Adorado mío. que ganara el Y era otro. la época que Borges sí veía. Porque Era la es época que. avanzada Sí, su sí, vida, sí, que eso se era hacía. de jovencito. Y además, era una época que venía mucho Uruguay y que estaba explorando, por eso decíamos hoy lo del fútbol, estaba explorando las cosas populares, porque Borges escribió mucha poesía gauchesca. Ah, no sabía eso. Experimentando justamente eso. Él decía que la forma de, o no sé si lo decía, pero por lo menos la intención estaba, de penetrar en entender la masa y la intelectualidad popular tenía que ver con agarrar las cosas de origen y llevarlo capaz a altas esferas literarias. Para, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo Sí. estamos de tiempo, según vos? Estamos como que 5 minutos. Fui Pero rapidísimo vos y después nota que 3 tenés minutos. que hablar de teatro también, ¿o no? No traje teatro para poder centrarme en esto que no Pero no vas pase a lo de agarrar el de las siempre. ilustraciones, que lo amo. Tenemos Sí. que decir que las ilustraciones son muy buenas. Sí, son espectaculares las ilustraciones y muy lindo los personajes de Hay los caricaturas, futbolistas. Son caricaturas. Acá tenemos a Cavani, por ejemplo, si la ve. Mostrar caricaturas en radio se llama esto. Pero a la gente que lo ve No, en están YouTube impresionantes, de lo verdad, puede quedé como disfrutar. fascinada. Sí, Esteban Isnardi es el ilustrador. Muy bueno. Y Seba Cittadini, que aprovecho para recomendar los otros libros de Sebastián, que es Que vuelva a la Celeste de antes. No sé si lo Opa. conoce, ese libro es ¿Y buenísimo. ¿No es el que tiene el Twitter? Exactamente. Y segunda Hay una cuenta de vuelta Twitter. obdulista, que también, que es lo que rescata Sebastián, es un poco eso, el espíritu de la Celeste de antes y trasladar esa sensación
que el fútbol moderno ha bombardeado en cierta forma, ¿no? Claro, Nos ha sacado. Por eso, yo no dijo, por ejemplo, la mordida de Suárez en el Mundial anterior, o ese tipo de cosas. Al final uno lo vive como una tragedia y lo sufre mucho y se pone muy triste, pero con el recuerdo al final queda como hasta una cosa linda. Una anécdota, claro. ¿No les pasa que el es una anécdota en la historia de los ¿verdad? mundiales. El piñazo ahora lo vivimos como una tragedia, pero dentro de un tiempo, yo no sé si alguien se va a acordar de Es tipo cómo bien le fue. dada, es como bien dada. Vi que Corea contra Brasil, ¿cómo le fue? Le metían 4 goles, nunca más, los coreanos se fueron a casa y nunca más van a hablar del tema. En cambio, nosotros de esto vamos a hablar mucho y quiero decir una cosa final. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo y mi total apoyo y solidaridad a mi querido amigo Nicolás Falcón. Yo te quería preguntar sobre ese que tema. No quiero dejar pasar este Es tu co-conductor y amigo. en Tierra de Nadie, gran amigo. Han venido juntos, también los hemos entrevistado por los Exactamente, por No me escribas corriendo. Nicolás fue el que hizo la última pregunta a Alonso en la conferencia de prensa. Quiero apuntar que logró hacer esa pregunta gracias a que el traductor no funcionaba, porque a pesar de que estuvo pidiendo la palabra desde el comienzo de la cosa, casi no le dan. Como el traductor no anduvo, le terminaron dando la palabra e hizo la pregunta tan controvertida, que es rarísima la reacción de la gente. Porque el tipo hizo una pregunta. Y dijiste, yo no estoy de acuerdo. Y digo, pero no estás de acuerdo con una pregunta. Es raro que no estés de acuerdo con una pregunta. Para parafasearla un poco, él dijo, le dijo a Alonso. Si la responsabilidad era de del él, técnico, primero arrancó la sí. primera parte como tirándole. Claro, Sí. el fracaso de la selección es tu responsabilidad o que los jugadores no sudaron las camisetas. Entonces, Sí. no te permito, le dijo Sí, Alonso, se puso que bravo. digas que La selección diga no usted transpiró la que camiseta. no Pero transpiró dijo la igual, camiseta. estaba en sus cabales, no se volvió loco. No se volvió Alonso, loco, Alonso no se dijo, lo dijo permito, al no sé qué principio, como que quiso sacarla más para un costado y Ahí después va. dijo, no, y no te permito decir que no sudaron la camiseta, porque si la sudaron, bla, bla. Está bien. Sí, está bien. A mí la respuesta de Alonso, capaz que Ahora, el entonces, detalle... entonces si según el periodista hubo dos opciones, o no la transpiraron, o usted no, o usted es el responsable, está dejando por evidencia que él es el responsable. Esa es la maravillosa, gracias Tuque. Ah. Esa es la habilidad de un buen periodista. Él le plantea la pregunta y una pregunta que él no hubiera respondido, él no hubiera dicho la responsabilidad es mía, directamente capaz. No me di cuenta de Logró eso, está que bueno. diga la responsabilidad es mía y después con el otro detalle de que... Que nunca la asumió. Al final Solamente lo ahí. asumió de facto porque se dijo Solamente que ahí como estaba así si los también. jugadores no fueron, pero igual yo insisto en esto, primero la reacción de la gente de dos cosas que ofendió. Primero de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo, en realidad es una pregunta, porque la pregunta la contestás Una pregunta. y ya está, no tiene más misterio que contestarla. Pero después, el hecho de que, porque hay gente que se indignó tanto porque haya dicho que esos jugadores que no. Primero porque es subjetivo y no sabemos bien si todo. Las camisetas celeste, dijo, ¿por qué? Porque capaz que hay jugadores que otras camisetas sí las sudan. O sea, hay como un matiz que se puede analizar y podés no estar de acuerdo. Pero estamos hablando de no estar de acuerdo con una pregunta, insisto, y solo quiero dejar este detalle por el acierto o no de decir no se lo permito. Nicolás Falcón es una persona que desde que nació no le están permitiendo cosas. El médico cuando nació le dijo no le permito vivir, Ah. le dijeron no te permito ir a la escuela, le dijeron no te permito ser periodista. Una vez que fue periodista deportivo, uno de sus profesores le dijo no te permito trabajar, esperá sentado si vas a conseguir trabajo. Él dijo sentado estoy, así que no tengo más remedio que esperar. Y tuvo tremenda carrera. Claro, y decirle, no le permito una pregunta que ya había planteado aparte, no tenía sentido no permitírsela, ya lo había dicho, en vez de dedicarse a contestar, me parece que genera una cosa de reflexión y solo quiero apuntar lo siguiente, sí me llamó un poco la atención el ninguneo posterior. Hubo muy pocos, ya termino, muy pocos periodistas que después dijeron, el que hizo esta pregunta fue Nicolás Falcón, y después, si quieren, diga, se equivocó, tuvo mal. A Nicolás no le importa que digan eso. O sea, no estamos defendiendo a Nicolás. Sí, me pareció raro no rescatar, o algún medio capaz que lo hizo, que fue Nicolás Falcón y Josilo Pereira, que fueron por un emprendimiento absolutamente independiente y están a Qatar y se quedan hasta la final buscando plata de hasta abajo de las piedras y logrando algo transversal que deberíamos anotar, porque entre los apoyos que tuvieron para ir estuvo Marcos Carámbula y estuvo Luis Lacalle Pou. O sea, gente de todos los partidos, sponsor privados, que remaron plata de todos lados para poder estar ahí hasta la final. Me parece que Qué muy zarpado. poca gente rescató eso. Su Instagram se llama Todo al Aire. El nombre es espantoso. Yo intenté que lo cambiaran, pero eso les gustó. Ah, Todo al aire en Instagram. Lo pueden seguir y ahí está Nicolás y Josildo haciendo la cobertura del Mundial. Además de la maravilla Está de bien, yo Kessman. esperaba también que habláramos un poco del tema por Así el que, vínculo que tienen. sí, yo No maten al mando un mensajero, saludo vos. grande.
No. Exactamente. Siempre el periodismo, ¿no? Que a veces uno dice... Sí. en vez El periodismo tiene que No, preguntar. la es gente una se queda mar- claro. Qué hermoso Que que es que nosotros- pregunten, No, claro. además que yo disfruto de las A preguntas nosotros, de él. nos Siempre son a nosotros nos diferentes. forman para eso. Claro. Nosotros nos capacitamos académicamente para eso. Es la historia. Podemos ser curiosos de chicos, de adolescentes y seguramente todos tengamos ese bichito que nos pica Claro. y que por eso terminamos eligiendo la profesión. Y si una pregunta genera algo, porque yo te Mejor. pregunto, ¿qué otra pregunta le hicieron a Alonso en la Sacarlo de conferencia? cassette, ¿Cuál sacarlo de fue la cassette. otra? ¿Cuál fue la otra pregunta que le hicieron? No, Uy, recuerdo. había... No se acuerda Eh, mucho. no, no Tenés que recuerdo. ponerte a pensar. De esa te vas a acordar toda la vida. ¿Sabes? Eso es lo Las preguntas que hacen maravilloso. pensar son las preguntas que trascienden el periodismo y ese buen periodismo. A eso voy. Asomando por el túnel. Y Gracias por los libros. cante putos. Gracias por el fútbol y basta de fútbol. Basta. Gracias, Joaquín Doldán. Nos vamos corriendo mañana, de nuevo horario más temprano. Mañana venimos tempranelli. Mañana viernes de 9 de la mañana a 11 estará el Destapabocas en vivo y en directo para todos ustedes con música. Algo de música vamos a tener, ¿no? Los queremos. Solo Dios sabe. Los queremos. Los queremos mucho, mucho, mucho. Gracias por estar siempre del otro lado. Bye, bye. Las mañanas serán mucho mejor. 970 Universal.